El último ejercicio que vamos a ver ahora es una famosa regla de Boresky. Este ejercicio yo lo vi hace años atrás. Cuando lo vi, debo reconocer que me emocioné, porque Boresky es tremendo, ¿verdad? Obviamente los libros de Boresky están considerados uno de los mejores libros, ¿cierto? Tiene aproximadamente un poquito más de 20 libros Boresky y son buenísimos. Lamentablemente son libros que están orientados para jugadores de un nivel muy elevado, ¿tá? Entonces, si yo tengo bajo elo, no va, el libro Boresky no va a ser la mejor recomendación, ¿ya? Siempre vayan a consumiendo material de acuerdo al nivel que tengan, ¿no? Acuérdense de eso, para que el retorno, ¿cierto? El ROI que yo voy a tener a través del tiempo que voy a invertir en un libro tenga una devolución proporcional al tiempo que yo le estoy invirtiendo. No significa que tú no vayas a poder entender algo de Boresky, sí, pero si tu nivel de comprensión es tan bajo, obviamente cuando él está hablando algo muy elevado, yo voy a perderme, entonces no va a ser muy productivo. Pero los libros son buenísimos, Boresky. Vamos con Boresky entonces. Hay un concepto fundamental en los finales de peones que tiene que ver con respecto a la quinta fila. Un peón en la quinta fila, este concepto se va a aplicar en muchos finales que ustedes van a poder posteriormente visualizar. La importancia de la quinta fila. Boresky, como les comentaba, el mejor año de Boresky fue 1975, donde él era maestro internacional. En ese año se ganó varios torneos muy importantes. Fue el mismo año, él había estudiado matemáticas, ¿cierto?, en Rusia. El mismo año que decidió dejar de competir para dedicarse al entrenamiento. Él viene obviamente de la escuela soviética de las manos de Mikhail Botvinnik. Y él toma todo este conocimiento de Botvinnik, pero obviamente empieza a trabajar y aporta a un nivel de comprensión increíble. Botvinnik lo que hace Boresky con los alumnos es una especie como casi un psicoanálisis, le hace un FODA completo y les determina cuáles son las falencias que tiene y empieza a trabajar en ello. Es realmente meticuloso. Es realmente impresionante lo de Boresky. Casi todos los grandes jugadores pasados por Boresky, casi todos. Son muy pocos los que podrían. Desde Kasparov, Chirov, Topalov, hasta Iván Morovic estuvo un tiempo también estudiando con él. O sea, todos los grandes jugadores han ido a su academia cuando él estaba vivo. Importante. Vamos entonces. Fíjense lo siguiente. Acá hay un concepto general que se le ocurre a Boresky y ahí nos vamos a dar cuenta de la relación que tiene Boresky con las matemáticas. Si yo te coloco esta posición, así, en primera instancia, lo que nosotros tratamos de ver en los finales es inmediatamente aplicar un concepto conocido y determinarte en el fondo lo que está pasando en el final. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si este aficionado mira una posición como esta, el aficionado va a decir, déjame meter las manos primero, concepto que inmediatamente sabemos cuando es un aficionado. Mientras más aficionado, más veces quieres meter las manos. El ajedrecista que sabe ajedrez no mete las manos, porque es un tema de reflexión. Las manos no piensan. Eso es súper importante. Acuérdense que la visión de la escuela soviética tiene que ver con la comprensión y la capacidad analítica y reflexiva para poder tomar las posiciones. Hay una anécdota bastante famosa que es muy llamativa con respecto a un día estaban en una partida, un torneo, ¿cierto? Estaba Mikhail Tal, ¿cierto? Campeón del mundo, y Mikhail Botvinnik, el patriarca del ajedrez soviético. Y resulta que en una posición X, Mikhail Tal estaba mostrando a Botvinnik una cantidad de variantes como loco, le movía las manos, le mostraba todas las líneas. Y Botvinnik solamente escuchaba en silencio. Entonces, al rato, cuando Tal le sigue mostrando líneas, y como lo queda mirando diciendo, pero Botvinnik no dice nada, entonces Botvinnik va, mira la posición y dice, fíjense lo que hace Botvinnik, mira la posición y dice, en esa posición, en la posición inicial, hay que cambiar los caballos y mantener las torres. Eso, no movió una pieza. Solamente apreciar la posición y dar inmediatamente el racionamiento con respecto a cuál es el final que esas piezas deberían utilizar, en este caso, en la partida específica. Entonces, obviamente, Mijael Tal, que le había mostrado 20 líneas, queda un poquito así como impávido, dice, chuta, yo te mostré tanto y tú me decís esa cosa. Lo simpático de esto que obviamente después se sentaron a analizar un buen rato y llegaron a la conclusión que lo que había que hacer era cambiar los caballos y mantener las torres. O sea, lo que había dicho Botvinnik era lo que había que hacer. Esa es la mirada que nosotros tenemos que intentar de emular con nuestras competencias, con nuestra vida, porque en el fondo tenemos bastante diferencia con la escuela soviética y todo lo demás. Pero tratemos lo posible que cuando miremos una posición apliquemos un racionamiento. En este caso, a tomar una posición y compararlo con una base de datos previa que tenemos con respecto a los finales. Fíjense esta posición, que es muy llamativa. Si yo le pregunto a un aficionado, el aficionado me va a decir lo siguiente, mira lo que hay que hacer acá. No, deja meter la mano porque yo no sé si el peón corona. Listo.
Boresky dice, mira, esto lo vamos a definir en reglas. ¿Ok? Sí. Primera regla de Boresky. Si el peón blanco, esta regla se utiliza solamente cuando estamos hablando de peón torre, no peón caballo ni peón alfil, solamente peón torre. Si el peón blanco está en quinta fila, el final se gana. Miren la posición. Tengo un peón en A5 y un peón en A6 y un peón en G4. Entonces, nuevamente, le coloco esta posición a un aficionado y le digo, ¿quién gana? Ah, espérate, déjame ver. Boresky, peón en quinta fila, se gana. Qué simple. Primera regla de Boresky. Si el peón está en quinta fila, se gana. El rey llega a B7 y obviamente el peón corona. Ahora, importantísimo en la posición inicial. Empieza la descomposición ahora. Boresky sigue trabajando en esto y dice lo siguiente. Ahora, aquí vamos a sumarle punto a las blancas y punto a las negras. Vamos a aplicar matemática para poder resolver este final. La resolución es el siguiente. Todos los tiempos que a las blancas le cuesten llegar a la quinta fila se le van a sumar como puntos a las negras. ¿Qué pasa si el peón blanco estuviera en A4? ¿Cuántos tiempos le falta para llegar a la quinta fila? ¿Quién me puede responder? 1. 1. Excelente, ¿cierto? Si el peón está en A4, le falta una casilla para llegar a la quinta fila. Ese punto se le suma a las negras. Las negras solo suman los tiempos que le faltan a las blancas para llegar a la quinta fila. Si el peón estuviera en A3 y el peón blanco y el peón negro estuvieran en A4, a las blancas le faltan 2 tiempos para llegar a la quinta fila, con lo cual inmediatamente yo le sumo 2 tiempos a favor de las negras. 2 tiempos a favor de las negras. ¿Por qué es importante eso? Porque tiene que ver con las reglas posteriores de este ejercicio. Entonces, el primer concepto general es que si el peón torre, blanco o negro, da lo mismo, si podríamos cambiar la posición, pero el peón en quinta fila está ahí, significa que la partida se gana inmediatamente. ¿Por qué? Porque el peón pasado, el señuelo, él tiene que venir a comérselo, yo aprovecho esos tiempos en comerme el peón y aprovecho y corono. Ok, esa es la primera parte de la regla Boresky. En esta posición, entonces, el peón está en A4 y el negro está en A5. ¿Cuántos tiempos tienen a favor las negras? 1, que es el tiempo que me demoro en algún momento de este peón llegar a la quinta fila. Es el único tiempo que suman las negras, no suman más. Ahora, Boresky aplica la segunda regla y dice, va a trazar una línea imaginaria desde la casilla H3 a C8. Segunda regla de Boresky, traza una línea imaginaria de H3 a C8 y dice lo siguiente, cada casilla que le falta al peón para llegar a esta línea imaginaria es tiempo a favor de las blancas. Escuchen. Trazo una línea imaginaria de H3 a C8 y digo, cada tiempo que yo pueda en llegar a la línea imaginaria es tiempo a favor de las blancas. ¿Qué pasa si el peón estuviera en H2? ¿Cuántos tiempos se pueden llegar a H3? En un tiempo. Un tiempo. Ok, ¿qué es lo que va a pasar acá? Por eso que hice lo siguiente. Lo que ahora tengo que hacer es equiparar esto. O sea, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sumar los tiempos de las blancas y los tiempos de las negras. Si las blancas tuvieran un tiempo positivo, o sea, tuvieran más 1 o más 2, lo que sea, siempre sea positivo para las blancas, ganan siempre. Siempre. Si las blancas tienen igualdad, también ganan. Pero cuando las negras tienen, en este caso, mayor puntaje ellos, la partida inmediatamente es tablas. Ahora, si este peón que se encuentra en G4 ya está en G4, no hay ningún tiempo en llegar a G4. ¿Cuántos tiempos tienen las blancas? Ninguno. ¿Cuántos tiempos tienen las negras? 1. 1 a favor de las negras, 0 a favor de las blancas. ¿Eso qué significa? Que las negras tienen más 1. ¿Cuál es el resultado de esta partida entonces? Tablas. 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 Ahora, ¿qué pasa si el peón yo lo coloco en G3? ¿Cuál es el resultado? Ganan blancas porque hay empate. Tengo más 1 para las blancas y más 1 para las negras. 1 es igual a 1, igualdad. La igualdad también gana las blancas. ¿Qué pasa si el peón estuviera en G2? ¿Cuál es el resultado?
En G2 Sí. gana la blanca, ¿Por qué? porque tienen 2 tiempos para llegar a Tienen 2, a ¿ya? ¿Y las negras 4, cuánto tienen? 1. 2 menos 1 es 1 a favor de las blancas, ganan. Fíjense lo que estamos haciendo. Estamos tomando una posición y estamos sumando, estamos aplicando aritmética, no estamos moviendo una pieza. Eso es una de las ideas fundamentales de esta escuela soviética, de cómo traspasan esta información y terminan diciendo, mira, esta posición, esta es una posición teórica conocida, diría Boresky. Entonces, aquí lo que hay que hacer es simplemente aplicar estas reglas. Ahora, vamos a la tercera y última regla. Listo. La última regla de Boresky es la siguiente, traza lo siguiente, dice, cada vez que el rey se encuentre delante del peón, se le suma 1 a favor de las blancas. Ahora, ¿cuántos tiempos tienen las blancas y cuántos tienen las negras? ¿Cuál es el resultado de esta posición? Ganan las Según las blancas. tres. ¿Cómo? Ganan las blancas. ¿Por qué ganan las blancas? Porque las blancas tienen un turno de más y el negro 0. El negro no tiene 0. El negro tiene 2. El negro se le suman todos los tiempos que el peón blanco se demora en llegar a quinta fila. Las negras tienen 2. A 4 a 5. 2 tiempos. Las negras suman 2. ¿Cuánto suman las blancas? 2 también. 2, porque tengo, primero, trazo la diagonal de H3 a C8. Y una de las reglas de Boresky dice que el peón, los tiempos que se demora el peón en llegar a la diagonal imaginaria. Aquí hay un tiempo a favor de las blancas, porque el G3 se demora un tiempo en llegar a G4. Ese tiempo se le suma a las blancas. Ahora, la otra regla de Boresky también explica que cuando el rey se encuentra delante del peón, inmediatamente se le suma 1. Ahora, las negras tienen 2 tiempos en el flanco de rey, a favor de las negras, pero las blancas tienen 2 tiempos en el flanco de dama. 2 es igual a 2, igualdad, excelente. La igualdad o la ventaja siempre permite que las blancas ganen. Fíjense que en esta posición es tan increíble que un aficionado podría hacer lo siguiente, hacer G4. Un aficionado que no sepa al final hace G4. Ahora sumen. ¿Cuántos tiempos tienen las negras? 2. 2. ¿Cuánto tienen las blancas? 0. 0, porque el peón ya está en la diagonal y el rey no está delante del peón. 2 a favor de las negras, y el blanco no tiene nada. ¿Qué significa? Que ahora tranquilamente, en todo este final, el rey va a alcanzar a llegar a las casillas críticas. B7 y 8. Y me metí. Se acabó. Y todos sabemos que un peón torre lo único que necesito es colocarme en 1 torre y listo. Estas son las 3 reglas de Boresky. O sea, fíjense la capacidad de Boresky de interpretar esto. Esto funciona solamente con peones torres, ¿cierto? Y aplica el concepto. Si el peón está en quinta fila, el blanco gana siempre. Ahora, si los peones no están en quinta fila, la cantidad de casillas que se demora en llegar a la quinta fila se le suma a las negras. Eso es lo único que suman las negras. Ahora, se traza una diagonal imaginaria de H3 a C8. Ahora, la cantidad de casillas que se demora el peón en llegar a la diagonal imaginaria se le suman a las blancas. Y por último, se le suman los tiempos. Si el rey está delante del peón, se le suma un tiempo. ¿Eso qué significa? Que si las blancas logran igualdad o mayor, ganan. Si las negras logran mayor, empatan. Entonces, en este tipo de posiciones, nadie tiene que calcular nada. Estamos simplemente aplicando reglas.